Derecha, si es posible, la levantemos y digamos juntos nuestra declaración de fe. Decimos así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor bendito, por tu maravillosa palabra, bendito Dios. Gracias porque nos hablas a través de ella, Señor, y porque tienes un mensaje para nosotros en este día. Te pedimos, bendito Padre, que nos hables, Señor, que muestres tu voluntad, que muestres aquello que quieres enseñarnos en este momento, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Como ya se los he dicho algunas veces y algunos también ya saben, soy medio ñoño, medio nerd. Me gustan así las cosas científicas, dice Cocomedio. Una vez me dijo Iván que no se podía sentir ñoño junto a mí, que porque yo era más que él. La cosa es esa, me gusta mucho la ciencia, las Star Wars y esas cosas, y creo que todo comenzó en esta iglesia. El hermano Gerardo Palacios fue mi maestro de una clase de creacionismo, y él me enseñó el creacionismo de una manera que yo me pude dar cuenta, no hay otra manera de creer con respecto a la ciencia, salvo que hay un Dios detrás de todo. Hay un Dios detrás de la naturaleza, hay un Dios detrás de la creación. Él es un médico y ha estudiado este asunto del creacionismo de una manera muy seria, muy sensata. Ha ganado premios a nivel nacional por ser doctor y por ser estudioso, investigador, así que sabe de lo que se trata la ciencia. Tristemente, en nuestro mundo de hoy hay como una especie de moda en los círculos científicos en donde no se puede rechazar el evolucionismo o el Big Bang en Estados Unidos, en Europa sí, en Asia sí, pero en Estados Unidos, que es de donde nosotros más influencia tenemos y donde más nos enteramos de experimentos y de cosas así, parece que casi está vetado. Hace algunos años, el director del instituto del Museo Smithsoniano escribió un artículo en el que decía, de acuerdo a unos hallazgos que se encontraban en Europa, especialmente en España, que era necesario repensar la teoría de la evolución, que tal y como está explicada el día de hoy, no se puede sostener. Y lo corrieron como director del Instituto Smithsoniano. Él es ateo, no hizo ningún llamado a la ciencia a ser creacionistas, pero lo corrieron porque hay una especie de cacería de brujas. Sin embargo, en otros círculos que no es Estados Unidos, la ciencia ha avanzado más hacia el lado del creacionismo que hacia el lado del evolucionismo. El día de hoy, ¿por qué les digo todo esto? Porque el día de hoy comenzamos una nueva serie de sermones y comenzamos con Génesis, con la creación. Y no voy a tratar de darles un sermón creacionista, más bien cualquier sermón que sea sobre Génesis es creacionista ya de por sí, pero sí utilizando esta idea de la creación. Este pasaje que nos habla de cómo Dios creó todas las cosas que existen, Él nos enseña cosas maravillosas, porque hay una realidad. Dios nos enseña a través de su creación. Dios se nos muestra y se nos revela a través de las cosas creadas. Dice en Romanos que su eterno poder y deidad son claramente visibles desde la fundación del mundo. Es decir, las cosas de la naturaleza que Él creó nos dejan saber cosas de Dios. Y en este pasaje podemos encontrar algunos atributos de Dios, cómo se relacionan ellos con nosotros y finalmente, ¿qué podemos hacer con esto que aprendemos de nuestro Señor? Vamos a leer Génesis 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 31. Vamos a estar leyendo así todas estas narrativas de la creación y del libro de Génesis. Génesis 1 del 1 al 31, dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Seguimos en el 2, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Me gusta mucho este pasaje. Me gusta porque está escrito en un estilo en el que no están escritos las epopeyas y las épicas de otros escritos antiguos. Es decir, está escrito en un lenguaje muy racional a comparación de cómo estaban escritos los pasajes de la creación de otras culturas. Ningún otro pasaje o ninguna otra leyenda acerca de la creación maneja esta idea de tarde y mañana del día, es decir, de darnos las horas. Comienza diciendo: y fue la tarde y la mañana, porque hemos de recordar que para los judíos y para los hebreos el día en realidad comenzaba al anochecer, o sea, cuando se ponía el sol comenzaba el día siguiente. Pero el caso es que nos habla de una manera así más clara de cómo fueron creadas las cosas. Déjenme decirles una cosa: es tan precioso este pasaje que el ateo más famoso, yo creo, del mundo, Stephen Hawking, lo utiliza para ejemplificar cómo funciona el tiempo. En su libro de Historia del Tiempo, él dice que San Agustín fue el primer ser humano en darse cuenta que el tiempo tuvo que comenzar en algún lugar. Porque él decía, antes de que existiera el universo, antes del Big Bang, decía Stephen Hawking, no existía el tiempo. Pero San Agustín se dio cuenta de esto antes que yo, y antes que Einstein, y antes que cualquiera. Pero San Agustín no fue el que se dio cuenta. Él se lo copió a Orígenes, otro escritor sagrado, otro teólogo del primer siglo. Y Orígenes lo sacó de la Biblia, de este pasaje.
en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos está diciendo Dios que Él creó el universo con intención. Dicen los científicos el día de hoy que nuestro universo está formado por 3 cosas: materia, tiempo y espacio. Y aquí están esas 3 cosas. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. En el principio, tiempo. Dios creó el universo. Dios creó todo esto que está a nuestro alrededor y lo hizo con una intención. Lo hizo porque quería crear. Otras culturas hablan del mito de la creación como un asunto accidental. Por ejemplo, entre los hindús dicen que Shiva es el dios que crea las cosas en su mitología y que él creó el universo accidentalmente. Y como es el dios de la creación y de la destrucción, muchas veces creaba algo y no se daba cuenta y ¡ay, caray! Y mejor lo destruía. Y de pronto, sin querer, otra vez se le chispoteaba y creaba otro universo y lo volvió a destruir. Y ellos dicen que estamos en ese proceso, que este universo ya fue creado y que cuando Shiva se dé cuenta, lo va a destruir. Eso dicen los hindús. Para ellos, Dios creó las cosas por accidente. Pero aquí la Biblia nos dice otra cosa. Dios creó porque quería crear. Tiene una intención a la hora de hacerlo. Y debemos de reconocerlo. Es indispensable que Dios haya tenido esta intención, porque no se puede sostener el universo de otra manera. Dicen los científicos el día de hoy que el Big Bang no es el origen del universo. A lo mejor usted y a mí nos enseñaron en la escuela que el Big Bang fue el origen. Los científicos del día de hoy dicen que no es posible, que tuvo que haber un momento previo al Big Bang en donde no había tiempo, y por eso se le llama un momento, porque no se puede medir cuánto tiempo duró eso si no había tiempo, que fue lo que dio origen al Big Bang. Cuando uno lee a qué se refieren con eso de un momento previo al Big Bang, resulta que están diciendo que tiene que haber existido Dios, pero no se atreven a decir que fue Dios. Déjenme les digo qué tan imposible es que existan las cosas sin que Dios haya creado las cosas. El que inventó, más bien el director del proyecto Genoma, Nathan Collins se llama, después de iniciar el proyecto Genoma, en el cual estaban haciendo una recopilación del ADN de todos los seres humanos, o de por lo menos todas las razas, investigaron en muchísimos países, tomaron muestras de ADN de ciertos grupos raciales y cosas así, para hacer el mapa del ADN de la humanidad. Y haciendo ese estudio, él se dio cuenta de una cosa: el ADN no puede haber surgido así nomás porque sí. No pudo haber surgido de la nada. Es algo tan complejo. La vida más simple y más sencilla es una cosa tan compleja que no pudo haber surgido al azar. Y entonces cuando le preguntaron, pero a ver, entonces, ¿qué probabilidades hay de que hubiera surgido al azar? Él dijo, no sé, es un cálculo demasiado grande. No tengo tiempo ahorita y creo que no tengo cerebro para lograrlo. Varios científicos han querido darle ese número un valor, es decir, han tratado de hacer el análisis. ¿Qué es lo que hacen? Pues analizan qué elementos son necesarios para que exista la vida, qué probabilidades hay o qué es necesario para que estos elementos se crearan de manera natural, como azúcares, carbohidratos, proteínas, vitaminas. ¿Y qué probabilidades habría de que se dieran esas condiciones de manera natural para que esos elementos se crearan? El número más chiquito de probabilidades para que se cree la vida por sí sola, es decir, de manera natural, al azar, es una probabilidad en 10 a la 40,000. O sea, un 10 y póngale 40,000 ceros. El número se diría un billón, o sea, miles de millones, un billón de billones, de billones, de billones, hay que decir billones 6,000 veces para que dé el número. ¿Sí me explico? Para decirles qué tan imposible es, en nuestro universo dicen que hay más o menos 1 por 10 a la 29 estrellas, o sea, un 10 y póngale 29 ceros después. ¿Me explico? Esa es la cantidad de estrellas que se calcula que hay en el universo. Se sabe al momento que no existen planetas como la Tierra en todas las estrellas. Se han encontrado menos de 30 con los telescopios. Pero suponiendo que cada estrella del universo tuviera un planeta como la Tierra en donde pudiera surgir la vida, significa que necesitaríamos
1 billón de billones de billones de billones de billones de billones de billones, hay que decir billones, 5,950 y tantas veces. ¿Se me explicó? Es decir, se necesitarían esa cantidad de universos para que hubiera un planeta en donde surgiera la vida. ¿Se me explicó? Así de imposible es. Así de tremendo es el número de probabilidades infinitamente imposibles para que usted y yo estemos aquí por pura suerte, por azar, por accidente. Matemáticamente es imposible. Nathan Collins no es cristiano, el que dijo esto. Los científicos que hicieron los cálculos no son cristianos, pero ya no son evolucionistas. Cuando uno lee lo que escriben, ya no son evolucionistas. Por eso Nathan Collins ya no dirige el proyecto Genoma, lo corrieron, pues es gringo. La cosa es esta, hermanos. Dios creó el universo con una intención y su creación nos enseña una primera cosa. Dios es quien sostiene todo en este mundo. Dios es la base de la existencia, de la naturaleza, de usted y de mí. Él es el que sostiene todo. ¿Qué significa eso para nosotros? Debemos de reconocerlo como lo que es. Debemos de entender su grandeza, su poder, que es tan grande y tan tremendo que no lo podemos comprender mentalmente, pero nos podemos rendir a Él. Es un absurdo, es una cosa ridículamente absurda pretender que Dios no existe, porque estamos aquí y no podríamos estar aquí si no fuera porque alguien tuvo la intención de crearnos. Le debemos algo a ese ser tan poderoso, tan grandioso, tan tremendo. Le debemos honor, le debemos creer en Él, le debemos obediencia. Es lo natural cuando nos enfrentamos con ese Dios tan grande, rendirnos ante Él. Por eso orar es un acto tan extraordinario. Orar no es que Dios nos pone atención cuando oramos. Él ya está poniéndonos atención, sabe lo que estamos diciendo aquí, sabe lo que estamos pensando, sabe cómo va el partido del América, porque sé que ahorita está jugando, iba perdiendo antes de empezar el culto. Él sabe todas esas cosas. Cuando oramos, no comienza Él a ponernos atención, nosotros comenzamos a ponerle atención. Por eso regularmente nuestra oración inicia con una alabanza. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo. Es para que yo me dé cuenta, yo que estoy orando, me dé cuenta, oye, estoy comunicándome con el bendito Padre Celestial que está en el cielo, este Dios maravilloso que creó todo, que sostiene todo, este ser tan poderoso que además me ama y por eso le agradezco. Me doy cuenta de que me ama, de todas las bendiciones que ha dado por mí y le agradezco, Señor, gracias por mi niño, gracias por mi esposa, gracias por los alimentos y reconozco, oye, hace cosas buenas por mí. Y entonces le confieso mis pecados, perdóname por haber hecho esto, porque reconozco que no me merezco esa bendición que me está dando. Es decir, orar es un acto de reconocer quién es Él. Y finalmente por eso le pedimos a Dios en la oración, porque nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Como dice el canto ese de mi hermano Elí, somos como polvo en la galaxia. O sea, una mirruñita comparado con la grandeza que es Él. Y como dice el Salmo, ¿quién es el hombre para que tengas de Él memoria? O sea, no tiene sentido que Él nos ame, pero ha decidido hacerlo. Por eso, hermanos, al ver su creación, no nos queda más remedio que decirle a Dios, Señor, gracias, me rindo ante ti. No porque Él necesite que nosotros nos rindamos, sino porque nos conviene. No hay otra razón, no hay otro resultado natural, no hay otra conclusión lógica de encontrarnos con ese Dios tan grandioso. Así que en primer lugar su creación nos enseña esto: Dios es quien sostiene todo. Dejémonos sostener por su mano. Una segunda idea que se desprende de esto: Él es el origen de todo lo bueno. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, punto. No hubo discusión, no hubo nadie que dijera así como, ¿qué dijiste Dios? No, sea la luz, ¡pum!, existió la luz inmediatamente. Esta idea de la luz, más adelante dice que creó el sol, la luna y las estrellas.
Entonces uno tendría que analizar a qué se refiere con que creó la luz. No nada más se refiere a que creó las fuentes de luz, sino que creó lo que da origen a la luz, que sería energía. Dios creó energía, ya creó materia, tiempo y espacio, crea también la energía. Déjenme les explico de una manera que me gusta hacerlo. ¿Qué es esto de la energía? Supongamos que estas dos canicas que tengo yo aquí, este es un protón y este es un neutrón. Las voy a meter aquí en este globo. Y ahí está nuestro protón y nuestro electrón, que son partículas subatómicas con energía. El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga neutral. Y están aquí adentro, y este globo sería en donde aparece el electrón. Aquí está, ese es el electrón. Digamos que esta es la materia, o más bien, así es como se ve la materia. Este sería entonces un átomo de hidrógeno, porque tiene un electrón, un protón y un neutrón. Y este átomo de hidrógeno en realidad está prácticamente vacío. O sea, el globo no existe, existe el electrón, que aparece y desaparece por todos lados, o sea, como que está dando vueltas. Y existe el protón y el neutrón que están en el centro, pero todo lo que es el plástico y todo el aire dentro del globo, en realidad estaría vacío. ¿Me explico? Eso es entonces la materia, energía. Pero energía no nada más así disipada o existente como son los fotones, que son otra partícula subatómica que hacen la luz, sino energía que se puede interpretar como materia, es decir, se puede tocar, choca con otras, reacciona con otras cosas. ¿Me explicó? Eso es entonces lo que está creando aquí Dios. La luz significa, Él creó lo que sostiene la existencia. Primero crea el universo, luego crea la manera en la que este universo funciona. Crea la manera en la que estas cosas se sostienen, interactúan entre sí. Voy a poner el hidrógeno por allá. Tenemos que entenderlo así, hermanos. Él es el origen de todo lo bueno. Al alejarnos de Él, es el origen de todo lo malo. Dicen los científicos que la oscuridad no existe. Existe la luz y existe la ausencia de luz. El frío no existe, existe el calor y la ausencia de calor. Entonces el mal no existe, existe la ausencia de Dios, el alejarnos de Dios, que es lo que crea entonces el pecado y la maldad en nuestras vidas. Él es el origen de todo lo bueno, por lo tanto, debo acercarme a Él para encontrar las cosas buenas. Debo reconocer que cuando experimento algún sufrimiento, algún dolor, es porque estoy alejado de Él. Es porque no estoy cercano a su luz. Entendámoslo así, hermanos. En el mundo existe maldad, existen dolores y existen circunstancias terribles. Y algunas personas usan esto como pretexto para decir que Dios no existe. Es una de las ideas más absurdas que puede haber. Porque si el que exista la maldad es prueba de que Dios no existe, entonces tiene que haber un origen para esa maldad que no sea Dios, porque entonces Dios no existe. ¿Cuál sería el origen de esa maldad? Pues personas egoístas, personas malvadas, contaminación de nuestra especie, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es Él el que produjo la maldad. Fuimos nosotros al alejarnos de Él los que hemos producido maldad. Hay una circunstancia en nuestras células. Cada vez que nuestras células se dividen, hacen esto que se llama mitosis. Las dos células que surgen son un poquito más débiles que la célula que estaba antes. Y eso es lo que hace que envejezcamos. Que nuestras células, cada vez que se van multiplicando, van perdiendo un poco de fuerza, porque el proceso de la mitosis no es perfecto. Pero dicen los biólogos que este proceso en algún momento se acercaba a la perfección, permitiendo que existieran seres vivos gigantescos, como los dinosaurios, como libélulas de este tamaño, escorpiones del tamaño de un Volkswagen, porque hubo unos escorpiones de ese tamaño. Es decir, para que existieran esos seres vivos tan grandes,
tenía que haber un proceso de multiplicación celular que fuera casi perfecto, en donde las dos células que salían de la célula que se divide fueran casi de la misma naturaleza o de la misma capacidad o de la misma fuerza que la célula madre. El día de hoy no pasa eso. Esto es una explicación de por qué en el Génesis vivieron tanto las personas, pues era un proceso casi perfecto, no envejecían. Pero nos enseña una cosa más: nuestra especie se ha deteriorado, nuestra naturaleza se ha deteriorado, no por culpa de Dios, por culpa nuestra, porque nos hemos alejado de Él. Él es el origen de todo lo bueno, es el origen de la luz, es el origen de cómo funciona el universo. Él es el que sostiene estas cosas, la materia y todo lo que somos, Él es el que lo sostiene. Por eso, alejarnos de Él es una tontería, es una ridiculez. Gracias a Dios que nos duele alejarnos de Él, porque si no, podríamos permanecer toda nuestra vida lejos de Él sin darnos cuenta de lo terrible, el terrible peligro en el que estamos. Por eso Dios nos permite que suframos a veces, no porque le guste vernos sufrir o porque quiera darnos una lección. Él lo planeó así para que cuando nos duela hagamos algo. Cuando usted trae una piedrita en el zapato, le hace como los machos y se aguanta, ¿verdad? ¿Qué tiene? Voy a seguir con mi piedrita en el zapato. No, se detiene y se la saca. Es lo mismo con la maldad que hay a nuestro alrededor, con la injusticia a nuestro alrededor, con el dolor del cual somos víctimas muchas veces. Debemos hacer algo, y lo primero que hay que hacer es acercarnos a Él. Él es la fuente de la luz, Él es el origen de todo lo bueno. Acerquémonos a Él. Una tercera enseñanza: Él creó el orden. Dice en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hay que entender a qué se podría referir aquí cuando dice las aguas. Si nos ponemos así muy científicos, podríamos algunos decir que se trata de los planetas, del universo, de todos los cuerpos celestes, pero dice que los va a crear más adelante. Entonces algunos han dicho que las aguas se refiere al espacio exterior, y cuando dice que haya expansión, no se refiere nada más a que haya espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, sino que haya orden. Otros dicen que a lo que se refiere es que habla de la atmósfera y del mar. Me explico, es decir, el agua que cubre la tierra. Y esto sería hablando de que la creación se refiere únicamente a la creación del planeta Tierra. Seré el sereno. Yo no voy a decirles aquí exactamente cuál es, porque no estoy seguro cuál sea el asunto científico que Dios está creando aquí, pero sí podemos entender una cosa de esto: Dios creó un mundo, un universo con orden, que funciona de acuerdo a ciertas leyes que hacen que las cosas salgan bien. Por ejemplo, se supone que los cuerpos cuando se calientan se expanden. ¿Me explico? Pero el agua cuando se congela se expande. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? La razón por la que se expande no tiene lógica científica muy grande. Es decir, al principio está difícil entenderlo, porque para que un objeto sea líquido, significa que sus átomos están poco separados, entonces están así como que chocando unos con otros. Para que sea gas, significa que sus átomos están muy separados, sus moléculas más bien. Para que sea sólido, significa que sus moléculas están muy juntas. Por eso, si el agua se congela, debería significar que sus moléculas se juntaron más y que se hizo más pequeña. Hay una explicación científica de por qué pasa eso, pero al principio suena ilógico. Pero esto funciona para algo bien simple. Tiene una razón lógica. Si el agua al congelarse le pasara lo que le pasa a los demás cuerpos cuando se enfrían, que se hacen más pequeños, se hundiría, porque el hielo sería menos denso que el agua líquida, y al hundirse, eso significaría que se congelaría de abajo hacia arriba, pero el agua se congela de arriba hacia abajo. Imagínese que el océano, en donde abajo del océano está a menos de 45 grados centígrados, es decir, abajo del nivel de congelación, se empezara a congelar de abajo para arriba, no habría vida en el océano. Cambiaría toda la forma en la que funciona la vida en este planeta. Así que el agua funciona un poquito diferente a otras cosas cuando se calienta y cuando se enfría, porque Dios así lo quiso. Hay una razón científica,
Pero hay una practicidad en esto. Permite que funcione la vida en la tierra. Permite que existan cosas. ¿Sí me explicó? Es decir, incluso estas cosas de la ciencia que a veces parecen un poco confusas, tienen una razón lógica y natural que un Dios de orden decidió establecer. Hay unas lunas en Júpiter que hacen una danza preciosa. Son dos lunas que tienen órbitas contrarias y nunca ven el mismo lado, más bien, nunca están en el mismo lado del planeta, porque están volteando alrededor de Júpiter y cuando van a chocar, en lugar de chocar, hacen un bailecito y regresan a su órbita, y luego van a chocar, hacen un bailecito y regresan a su órbita. ¿A poco cree que eso salió así nomás de la nada? Si cuando uno va en el metro a veces anda chocando con la gente, imagínese unas lunas, ¿cómo se van a coordinar para que eso funcione? Además, no tiene lógica, porque las fuerzas de gravedad hacen que los cuerpos se acerquen uno al otro. Cuando estuvieran cerca, chocarían. Pero funciona de tal manera en este momento, en ese lugar, que hace que giren alrededor una de la otra y regresen a su órbita. Todo esto, hermanos, el universo que Dios creó tiene un orden. Esto nos enseña una cosa. Esto tiene una relación práctica para nosotros. Creamos en Él de manera racional, inteligente, porque hemos visto las evidencias de lo que hace en mi vida, de lo que hace en la vida de los que están a mi alrededor, porque Él es un Dios de orden, de lógica, de inteligencia. No nos conformemos con una fe supersticiosa, no nos conformemos con una fe desordenada. Hay personas que creen de manera desordenada, es decir, creen una cosa de acá, creen una cosa de acá y otra cosa de acá, y las tres se contraponen, son contrarias, pero las creen. Hay personas el día de hoy que creen en la reencarnación, que es hinduismo, que creen en el karma, que es taoísmo, que creen en los ángeles, que son judaísmo, y se llaman budistas. O sea, no tiene lógica. El Paz nos cuenta en una ocasión que estaba hablando con una persona que le decía que ella era católica, pero que era creyente, que le había entregado su vida a Dios, y el Paz le dijo, o sea, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Qué es para ti? Es mi Salvador. ¿Y de qué te salvó? De tus pecados. Entonces cuando mueras, ¿a dónde te vas a ir? Al purgatorio. Y el Paz, a ver, ¿y por qué te vas a ir al purgatorio? ¿A qué vas a ir al purgatorio? Pues a purgar mis pecados. Y el Paz le decía, a ver, ¿de qué te salvó Jesús? De mis pecados. ¿Y a qué vas a ir al purgatorio? A purgar mis pecados. ¿De qué te salvó Jesús? De mis pecados. ¿Y a qué vas a ir al purgatorio? ¡Ay, no sé! Eso es una fe ilógica, irracional. Y ciertamente podemos creer así, pero no debemos de conformarnos con una fe así. Creamos en el Señor porque experimentamos su gracia cada día, porque experimentamos su poder en nuestras vidas, porque le vemos actuar y porque su palabra funciona. Porque, hermanos, Él es un Dios de orden, que nos puso en su palabra principios que funcionan, que si los aplicamos nos traerán bendición a la vida. Él es un Dios inteligente que nos pide que creamos en Él en espíritu, en alma y en cuerpo. Hay una moda de creacionismo que a mí no me agrada mucho. Dicen ellos que el Génesis es un relato científico al respecto de estas cosas. Yo creo que sí hay ciencia en él, pero que tenemos que extraerle la gramática y la poesía y algunas cosas para encontrar lo que Dios nos está diciendo. No creo que sea tan literal. Así que fue un martes, lunes, miércoles, jueves. Y estos creacionistas dicen que sí, y calculan entonces la edad de la Tierra en que Dios creó el planeta Tierra, o sea, calculando la edad de cada uno de los patriarcas y cuándo murieron y cuándo tuvieron hijos y todo eso. Dicen que Dios creó el universo el 2 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Por eso el 2 de octubre no se olvida, es el día de la creación. Y celebran ellos el día de la creación. Y dicen que deberíamos de contar nuestra semana en martes, es decir, que debe de comenzar en martes, porque si se hacen los cálculos, resulta que el 2 de octubre del año 4004 antes de Cristo cayó en martes. Entonces dicen, hasta nuestra semana está mal. Ahora, me parece que eso es una exageración. No puedo yo decir exactamente, y no se puede así con la Biblia en la mano decir que realmente eso es correcto y exacto. Creo que a Dios no le interesa decirnos que Él creó la tierra en un martes. Lo que sí le interesa decirnos
es lo que funciona para nosotros el día de hoy. Por eso quiere que le creamos y le obedezcamos de una manera inteligente, no como zombies que siguen nada más porque sí, no como suicidio intelectual, como le dicen algunos, a creer nomás porque me dijeron, sino a creer porque experimentamos día a día los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida. Una cuarta enseñanza: Dios creó el sustento. Dice en el versículo 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. Creó la tierra y la hierba. Aquí nos enseña una cosa: Dios creó el sustento. Antes de crear a los seres humanos y a los animales, creó una manera de sostenernos, creó una manera de proveernos. Cuando dice que creó la hierba, no nos imaginemos nada más plantas, imaginémonos también bacterias, bichos, cosas así. ¿Sabe usted que en el intestino los seres humanos tenemos bacterias? Se llama flora intestinal, pero es de una clase, la flora intestinal de los seres humanos, que es difícil clasificarla como qué clase de vida es. De hecho, hay científicos el día de hoy que están diciendo que debería de inventarse un nuevo reino, aparte del reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protozoario y el reino, ¿cómo se llama el de las bacterias? ¿Algún biólogo? Monera. Ese. Que dicen que debería de haber un sexto reino de los seres vivos, porque estos microorganismos que tenemos nosotros en las tripas no se pueden clasificar fácilmente. Es decir, no se parecen esas formas de vida. Ahora, ¿para qué nos sirven? Pues para comer rico, para disfrutar la comida, para nutrirnos, para extraer los nutrientes de los alimentos y permitirnos vivir. Dios creó estas cositas, estos microorganismos, las plantas, los animales, para sostener la vida en el planeta. Por eso, hermanos, ante esta realidad, que todo lo que existe puede ser usado para nuestro beneficio, para nuestro sustento, nos corresponde hacer una cosa: recibir la bendición de Dios en todas las cosas que hay a nuestro alrededor, en todo lo que Él ha provisto y creado para bendecirnos. Es una muestra de amor. La creación misma es una muestra de amor de Dios para los seres humanos, diciéndonos: mira todo lo que he creado por ustedes. Tristemente, nuestro egoísmo ha producido que las cosas de la naturaleza se vuelvan a veces en nuestra contra. Nuestra contaminación, nuestra manera incorrecta de usar los recursos, ha creado problemas en la naturaleza, y los únicos afectados somos nosotros. Hace 2 años, me parece, fue la cumbre, no, hace más, porque fue Calderón el que presidió de eso, una cumbre de calentamiento global allá en Cancún, ¿se acuerdan? Una de las conclusiones que dijeron muchos científicos, que no sé por qué razón no sale mucho a la luz, es decir, no se anunció así en las noticias, pero muchos científicos llegaron a esta conclusión: los únicos afectados del calentamiento global somos los seres humanos. Porque es cierto, hemos producido gases que hacen este efecto invernadero, es decir, ciertos gases que producen que haya como una capa alrededor de la Tierra que hace que el calor no se escape y que se vaya calentando la Tierra, y esto va produciendo niveles de contaminación, ha producido incluso que cambien las corrientes del mar y cosas así. Pero los únicos afectados somos los seres humanos, porque según estos estudios, más del 80% de los gases de invernadero lo producen los seres vivos con su mera existencia. Es decir, es menos del 20% el que produce nuestra contaminación. Casi todo lo producen los seres vivos. Es decir, al comer, al alimentarnos, las plantas al absorber dióxido de carbono y exhalar oxígeno y todo esto, el proceso natural de la vida produce estos gases de invernadero. Es más, ha habido una proliferación de cierto tipo de algas que subsisten en esos gases de invernadero, haciendo que no sea tan dañino para la naturaleza como nosotros creíamos. A quienes les es dañino es a los seres humanos. Produce plantas menos nutritivas para nosotros, que nos producen enfermedades que afectan a nuestra especie. Yo digo que hay una conclusión respecto a esto. No
aceptar la bendición de Dios es un acto de rebeldía. No tratar bien a la naturaleza como lo que Dios planeaba que fuera para nosotros es un acto de rebeldía. Y quien se ve afectado somos nosotros. Es decir, es nuestro error, es nuestro problema y es en contra nuestra. Dice más adelante que Dios le dijo al ser humano que sojuzgaran la tierra y que se enseñoraran sobre ella. No se refiere a ser tiranos, se refiere a ser cuidadores. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aceptar la bendición de Dios, reconocer su gracia, agradecerle la bendición de Dios, reconocer lo que hace en nuestras vidas y gozarnos en ello, disfrutarlo. Disfrutar la relación que tenemos con Él, disfrutar las posibilidades que nos da, las habilidades que nos ha dado. Gocémonos en lo que nos permite tener a nuestro alrededor. Y esto nos lleva justamente a la siguiente: gocémonos en esas cosas porque para eso las creó Dios. Dios creó las cosas placenteras. Dice el versículo 14 más bien, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Es decir, creó Dios la luna, las estrellas, el sol. Debemos de interpretarlo esto de esta manera: Dios creó las cosas que nos dan placer, que nos permiten ser felices. No las usemos para producir infelicidad, para producir dolor. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña qué cosas comer y qué cosas no comer. Comer es un placer, es una alegría, pero a veces cuando uno come demasiado de alguna cosa nos daña. Dios le dijo en el Éxodo a los judíos que no comieran camarón, que no comieran langosta, que no comieran cerdo, que no comieran camello, que no comieran buitre. Casi todos los animales que se mencionan ahí en Éxodo son animales que comían los pueblos cercanos al pueblo de Dios, pero Dios les dijo que no lo comieran. Y uno diría: ¡ay, qué arbitrario Dios! ¿Cómo se le ocurre? Pero hay una razón. Todos esos animales que les dijo que no comieran son o carroñeros o comen desechos de otros animales, o por sus características no son saludables. El camello, por ejemplo, dice ahí en Éxodo: no coman camello. Y uno dice: ay, que había gente que se comía el camello. Sí, se comía el camello. No tienen agua en su joroba, tienen grasa. El camello es un animal bastante flacucho. Si usted los ve en el zoológico, en el circo, están como que panzones. Eso panzón que tienen es grasa. Tanto así de grasa, de grosor en la panza, en la joroba tanto así, casi 1 metro de grosor en ocasiones, cuando hay abundancia. Pura grasa y de la mala. O sea, uno se come un camello y en 3 días le da un paro cardíaco. ¿Sí me explicó? Por eso Dios dijo: no coman camello, no los quiero tener con problemas de, ¿cómo se llama eso? Ven, arterias tapadas, colesterol y todas esas cosas. Es decir, Dios ha creado las cosas placenteras, por eso nos enseña cómo usarlas. Dios creó nuestra sexualidad, le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran. Dios no está ofendido con la sexualidad, pero le molesta que la usemos mal porque la creó para bendecirnos, no para maldecirnos. Y el día de hoy, muchas de las prácticas al respecto, lo único que producen es maldición, dolor, traumas, depresiones, insatisfacciones. Por eso, hermanos, Dios creó las cosas placenteras. Nos corresponde a nosotros entonces gozarnos en ellas como Él nos enseña. Hagámosle caso. Él tiene algo que decirnos respecto a cómo disfrutar la vida, porque Él la creó. Dice en Eclesiastés: gózate con la mujer de tu juventud. Dice: come tu pan con alegría y tu vino con alegre corazón, porque para esto te fueron dados tus días, todos los días de tu vanidad. O sea, a Dios le gusta vernos felices. Seamos felices entonces, gocémonos en Él y permitámosle que Él nos diga su opinión respecto a cómo debemos de ser felices, porque Él sabe cómo funcionan las cosas y nos quiere ver felices. Sus órdenes, sus mandamientos, sus instrucciones son para nuestra bendición. Hagámosle caso, nos conviene. Y finalmente, Dios creó la vida. Dice más adelante: luego Dios dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Amén.
Dios creó la vida, y déjenme decirles, Dios creó la vida como la creó. No es necesario que se conviertan las especies en otras especies. Los creacionistas creemos en un único milagro. Si quiere usted, en 7 milagros, pues, los 7 días de la creación. Dios creó estas cosas: la luz, la expansión, la tierra, la hierba, los astros, los animales del mar y los animales de la tierra. 7 milagros. Los que creen en la evolución creen en miles de millones de milagros. Un animal parecido al ratón, al agouti, porque se parece mucho a los agoutis, son unos ratones que hay allá en Chiapas y en Tabasco. De pronto tiene 4 dedos y se le cae uno y le crecen las patas, se le cae otro dedo y le crecen más las patas y le crece el cuello, se le cae otro dedo y ya nada más tiene uno y las patas más largas y le crece más el cuello y se convierte en un pony y eventualmente se convierte en un caballo. 5 milagros para llegar al caballo y todos los milagros intermedios en todo eso. Desde que se descubrió la bacteria del E. coli, es una de las bacterias más simples y más primitivas que puede haber. Cuando se descubrió, hasta el día de hoy, han pasado 3 billones de generaciones y no ha recibido ninguna mutación ni evolución. 3 billones, o sea, miles de millones, millones de millones. Desde que supuestamente existe el primer homínido hasta el día de hoy, han pasado más o menos entre 40,000 y 60,000 generaciones, muchísimo menos. El E. coli lo único que ha obtenido es cierta resistencia a ciertos antibióticos. Esa ha sido toda su evolución. Los primeros homínidos hasta el día de hoy nos hemos convertido de ser un chango a ser un ser humano, así. Pero deje usted eso. Hemos adquirido la capacidad de lenguaje, de pensamiento abstracto, de identidad propia, la posibilidad de usar herramientas. Es decir, ha sido cambios tremendos en un ser multicelular muy complejo en 40,000 generaciones. Mientras que en las bacterias, en 3 billones de generaciones, no ha habido evolución. ¿Se me explicó? Por eso es que algunos científicos dicen, es que no podemos seguir creyendo en la evolución como creemos el día de hoy, tenemos que cambiarle. La cosa es esta: Dios creó la vida, Dios creó los seres vivos tal y como son, Dios creó este planeta y creó nuestra existencia. Por eso nos pide lo que nos pide. Desde el comienzo, Dios estableció su plan de salvación para nosotros. No nos creó nada más así como que a ver qué tal me salen y ya cuando se le chispoteó el plan, uy, voy a tener que morir por ellos. No, Él sabía que iba a tener que morir por nosotros, porque nos creó para recibir su amor. Y la máxima expresión, la máxima manera en la que podemos recibir su amor es cuando no nos lo merecemos. Si siempre nos portáramos bien y si nunca nos hubiéramos alejado de Él, podría parecer que nos merecemos su amor y no podríamos recibir a plenitud todo el tamaño de amor que Él tiene. Pero al pecar, al rechazarlo, Él entonces pone en marcha su plan desde el principio: morir por nosotros, mostrarnos su amor y su perdón y entonces salvarnos. Él creó todo esto porque nos ama. No nada más nos quiere, no, nos ama. Quiere que estemos con Él, no nos necesita, desea que estemos con Él. Una de las frases más románticas que he leído fue en una historieta. El héroe de la historieta y su heroína están teniendo un conflicto así, y entonces la heroína le dice, ahí está, no me necesitas para nada. Y entonces el héroe le dice, tienes razón, no es que te necesite, es que te quiero. No estoy contigo porque me seas útil, estoy contigo porque deseo estar contigo y no me importa que haya problemas, quiero seguir estando contigo. Y ya, se dan el beso y todo, porque así pasan las historias, ¿verdad? Siempre con un te amo se arreglan todos los problemas matrimoniales. Dios así es, no es que nos necesite, es que quiere que estemos con Él. Y nos lo demuestra de unas maneras extraordinarias, muriendo en la cruz, resucitando y derrotando al enemigo máximo de la humanidad, creando todo lo que existe. Nos demuestra su amor constantemente y los seres humanos le renegamos,
le regateamos la vida. Algunos ni siquiera se dignan a creer que Él existe. Es absurdo, es ridículo que respondamos a su amor tan grande de esta manera. Dios creó la vida. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer con esto? Respondámosle, digámosle algo, sometámonos a Él y digamos: Señor, también te amo. No puedo hacer otra cosa más que estar enamorado de ti perdidamente, porque puedo ver todo esto que has hecho y me has enamorado, Señor. Quiero seguirte, quiero ser tu hijo, quiero entregarte todo mi ser. Dios nos creó, hermanos, y tiene un plan. Es un Dios inteligente, es un Dios de orden, es un Dios previsor, es un Dios que nos sostiene, es un Dios que nos permite ser felices, que nos quiere ver felices, es un Dios bueno. Y esto es lo más importante, tiene un plan. No se le chispotean las cosas. Sabe qué es lo que debe de ocurrir. Tiene una estrategia para cualquier eventualidad en el mundo. Vi una vez una camiseta que decía: Batman siempre tiene un plan. Y atrás decía: y cuando no tiene un plan, y entonces se ve Batman sacando plan para cuando no tengo un plan. Y el plan decía: soy Batman, voy a golpear a todos, porque pues es Batman. Ese es el plan de contingencia de Batman, como quien dice. Dios sí tiene un plan de contingencia real para cualquier cosa que ocurra. Sabe cómo solucionar nuestra vida ante cualquier circunstancia que pase. Sabe cómo arreglar nuestra vida, nuestros problemas. Y cuando vamos en el camino de la vida y nos equivocamos y nos alejamos de Él y traemos dolor sobre nosotros, o el mundo trae dolor sobre nosotros, Él sabe cuál es la solución. Lo único que hace falta es voltear y decirle: Señor, sí es cierto que ando acá de perdido, regreso a ti, Señor, me entrego a ti, me entrego a tu voluntad. Dijimos 7 cosas entonces. Dios es el que sostiene todo, dejemos que nos sostenga. Él creó todo lo bueno, dejémosle que nos bendiga. Él creó el orden, creamos en Él con inteligencia. Él creó el sustento, aceptemos su bendición cada día. Dios creó el placer, seamos felices en Él, gocémonos en Él. Y Dios creó la vida, sometámonos a Él. Y finalmente, Dios tiene un plan, deseemos que su plan se cumpla. Con todas nuestras fuerzas, queramos que su plan se haga una realidad en nuestras vidas. Cuando uno es padre, es fácil querer que el plan de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos, porque confiamos en que el plan de Dios es bueno. Confiamos en que el plan de Dios es perfecto para ellos. Yo soñé hace poquito que Leonel se iba de misionero. Y me acordé cuando Jonás y Rahab se fueron de misioneros, ver la cara en sus papás y pensar: caray, o sea, si a mí mi niño me sale con que se va a ir de misionero a un lugar, a lo mejor a él ya le toca ir de misionero a Marte o algo así, a Coruxtan, planeta de Star Wars. O sea, quiero que Dios haga su voluntad, pero ¿y si le toca una cosa así de difícil? A veces decimos: sí, yo quiero que Dios haga su plan, pero cuando nos dice su plan y decimos: ah, caray, espérate, es demasiado, es una cosa tremenda. Por eso nos pide que nos sometamos a Él primero, por eso nos pide que nos enamoremos de Él, por eso nos pide que nos gocemos en Él, porque así cuando Él nos dice su plan y parece algo difícil, decimos: le entro con todas las ganas, porque sé que tu plan es perfecto, sé que tu plan me sostendrá, sé que tu plan es bueno para mí. Y si tengo que enfrentar esta circunstancia difícil, le voy a entrar, Señor, porque sé que lo que tú tienes preparado para mí es una victoria. Así que estas son algunas cosas que Dios nos enseña en su creación, que Él quiere con nosotros. Digámosle que sí, creamos en Él, sometámonos a Él, dejémonos sostener en Él, dejémonos bendecir en Él y deseemos que su voluntad se haga en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle estas cosas al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das esta bendición de poder creer en ti, Señor, de creer en tu gracia, en tu poder, Señor, de identificarnos contigo, Señor, de poder
encontrarnos contigo cada día, Señor bendito. Gracias, mi Dios, no merecemos este privilegio tan grande, Señor. Tú eres demasiado grande y demasiado poderoso, pero nos das este privilegio, Señor. Gracias, Dios mío. Déjanos honrar, Señor, este amor tan grande que tú nos tienes, Señor, sometiéndonos a ti, Señor, creyendo en ti y siguiéndote, Padre Santo. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien quiere decirle al Señor en esta hora: Padre Santo, yo quiero, mi Dios, deseo con todo mi ser que tu voluntad se haga en mi vida. Quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero confiar en ti, quiero gozarme en ti. Quiero, Señor, amarte con todo mi ser. Si alguien le quiere decir esto al Señor en esta hora, le invito a que levante su mano ahí en su lugar y me permita orar por usted. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Dios te bendiga también, jóvenes. Dios les bendiga. Oremos y digámosle esto al Señor ahí en nuestro lugar. Bendito Dios, gracias, Dios mío. Guíanos, Señor, sosténnos cada día, bendito Padre. Permítenos encontrarnos contigo, Señor, y experimentar este asombro, mi Dios, de saber lo grandioso que eres, Señor, y lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Guíanos, Padre Santo. Queremos obedecerte, queremos seguirte, deseamos con todo nuestro ser, Señor, que tu voluntad se haga, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.